buenas noches, mis queridos hermanos, querido teleaudiencia, si cabría la expresión. Desde su canal, La Voz de María, comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo. Nos acompañan dos misioneros, Francisco y Alex. Buenas noches, misioneros. Buenas noches. Bien, si hay algo que todos estamos conscientes, es como el maligno ataca hoy la familia. ¿Qué trataremos en el programa de hoy? La receta que Cristo nos da para vencer el demonio en nuestros hogares. ¿Queremos vencer el mal? Bueno, Cristo nos da la receta. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a comenzar hoy con música. Presentamos el grupo Siervas, ¿verdad? Que nos trae la canción Despertando, algo así. Adelante. Yo pienso que estamos tan en eso, ¿verdad? Tan bien la ponga, a ver, bien actualizada. Muy bonito. Bien, me nace al comenzar este programa saludar a Milagros en la Ciénaga de Manabao y su esposo Chencho, y también saludar a doña Rosa Mena en la capital, en Las Praderas, que sé que está frente a su televisión viendo el programa, y tantas personas que nos siguen, ¿verdad? Que siguen el canal La Voz de María. Quizás un programa muy complejo que voy a hacer hoy. Más que complejo es que hay que tener como atención, ¿verdad? Si usted está haciendo algo, quiere comprender el programa, póngase en esa, que vamos a enlazar y a concatenar algunos textos bíblicos para poder entender el sentido del programa que vamos a hacer hoy. ¿Qué receta, podemos decir, nos da Jesús y ya en el último momento de su vida para que nosotros podamos vencer al maligno? Lo primero que tenemos que tener conciencia nosotros, cómo hay una presencia muy fuerte del demonio. Y dice él mismo, el mismo maligno, dice a través de vidente, que su objetivo fundamental, su objetivo número uno hoy, es destruir la familia. Y para que tengamos en cuenta si el pájaro malo está teniendo éxito, tengamos en cuenta que nuestro país, con 11 millones de habitantes, tiene alrededor de 2 millones de madres solteras. Que suena bonito, madre soltera, ¿verdad? Y hasta pena da y la madre soltera. Son 2 millones de matrimonios destruidos, ¿verdad? Y para que tengan en cuenta, dice el padre Loring, que nunca como hoy, que dice él que nunca el demonio había encontrado un aliado tan poderoso para pervertir como las pantallas, es decir, sobre todo la televisión y los teléfonos. Y entonces, ustedes saben que hay gente, han venido gente donde mí, padre, el demonio está en mi casa. Parece que el demonio se está metiendo en los hogares, en la familia, en los matrimonios, en la pareja, y está acabando con ellos. Y miremos cómo esta presencia como agresiva del maligno en nuestros hogares nos los describe el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 12b. Vamos a ver. Ay de la tierra y del mar. Ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor. Porque el diablo ha bajado a vosotros, ha bajado a la tierra y al mar con gran furor. Sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, el demonio tiene una actividad agresiva, ¿verdad? Sobre todo en las familias. Es como el epicentro de trabajo para provocar, ¿verdad?, tanto pecado y tanto mal en la sociedad de hoy. Entonces,
Miremos nosotros, Jesucristo desde la cruz nos da un regalo. Y vamos a analizar para qué ese regalo que Jesucristo nos da a nosotros desde la cruz. Vamos a ver, vamos al capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Yo quiero que pongan mucha atención, ¿verdad? Porque si nos distraemos, no podemos entender, ¿verdad? Cómo vamos a enlazar todos estos textos bíblicos para que entendamos, ¿verdad? Una cosa muy importante. Oigan, ¿qué es lo que tenemos que entender? La receta, cómo armar esa receta para destruir esa fuerza poderosa del maligno en nuestros hogares, en nuestra familia. Lo primero, leímos capítulo 12, versículo 12b, que dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado con furor a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Y vemos el furor del demonio actuando a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué Jesucristo nos da a nosotros desde la cruz y para qué Jesucristo nos da ese regalo. Capítulo 19, versículo 26 del Evangelio de San Juan. Cuando Jesús vio a su madre. Cuando Jesús vio a su madre, ¿dónde Jesús vio a su madre? Jesús está en la cruz, ya Jesús está para morir. Y desde la cruz Jesús ve a su madre. Y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho. Y junto a ella al discípulo amado. Ve a su madre y junto a ella al discípulo amado. Dijo a su madre. Dijo a su madre. Mujer. Mujer, oigan cómo le llama. Eso es muy importante tener en cuenta. Le llama mujer, le dice mujer. Ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo. Luego le dijo al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Vamos a ver. Jesucristo desde la cruz y ya para morir, dice que estaba María y junto a ella un discípulo, al discípulo que él quería mucho. Y le dice a María, su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice al hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Y qué pasa después de eso? Desde entonces, captemos bien esta idea, desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa, en su hogar, en su familia. ¿A quién recibió el discípulo amado? En su casa, en su familia. En su casa, ¿a quién recibió? A la Santísima Virgen María. Tengamos en cuenta eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para el programa que estamos desarrollando. Jesús desde la cruz ve a María, su madre, y al discípulo, no dice nombre, dice al discípulo que él tanto quería, y le dice al discípulo, él le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y le dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y dice la Biblia que desde aquel momento el discípulo recibió a María. ¿A dónde la recibió? En su casa. En su casa. Entonces vamos a desarrollar este programa a partir de ahí. De ese regalo que da Jesús desde la cruz y que el discípulo entiende perfectamente dónde debe llevar ese regalo. ¿El regalo en qué consiste? La Santísima Virgen María, que Jesucristo le dice mujer. Y entonces el discípulo entendió perfectamente que ese regalo no era para tenerlo de adorno por ahí o llevarlo para allá, sino para llevarlo a su casa. Vamos a ver. Vamos entonces a desglosar para que entendamos nosotros todo esto que parece muy simple, pero no es simple. Lo primero que vamos a hacer es ir al libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 15 al 17. El libro del Apocalipsis, el libro del Génesis, capítulo 3, del 15 al 17. Ya hemos leído dos textos bíblicos. Primeramente leímos 12:12 del libro del Apocalipsis. Después leímos Juan capítulo 19, versículo 26. Y ahora vamos al libro del Génesis,
capítulo 3, 15 al 17. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Cuál es el escenario en el cual se establece esta situación? Dios aparece, y cuando Dios aparece, ¿qué encuentra en el escenario? Adán y Eva, que han caído por intriga del demonio, por intriga de la serpiente, y la serpiente a la carcajada, riéndose y burlándose de ellos, ¿verdad? Que eso hace el demonio. El demonio nos engaña, y cuando caemos y el demonio nos destruye por el pecado, el demonio se ríe y se burla de nosotros. Entonces, cuando Dios ve ese escenario, imaginémonos nosotros, Adán y Eva caído, arrabalizado y destruido por el pecado, y el diablo como cantando victoria, entonces hay una sentencia que Dios le da a la serpiente. ¿Cuál es esa sentencia? Él te pisará la cabeza mientras acechas. Ajá. Tú y su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas. No. Vamos otra vez. Vamos a leer, vamos a leer El desde 15. aquí. Vamos a leer este. Ahí está, esa. Haré que tú y la mujer sean enemigas, Haré que tú y la mujer sean enemigas, es una versión. Sí. lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Ajá. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ok, vamos a ver esta versión también para que entendamos. Capítulo 3. Vamos a leer, toma, lee de ahí. 15 al 17. A la mujer le di. Versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Entre tu linaje y su linaje. Entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. Ajá. Mientras acechas tú Ok. su calcaña. Ella dice, ella te aplastará la cabeza. Hay una sentencia bíblica. ¿Cuál es la sentencia? Que una mujer pondrá enemistad entre ti y la mujer. Habla de una mujer. Y dice que esa mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Oigan bien, ¿qué profecía hace Dios ya en el libro del Génesis? Que una mujer será el instrumento a través del cual Dios destruirá a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El demonio. Es decir, Dios le dice a la serpiente, una mujer te va a aplastar la cabeza. Le preguntamos nosotros, ¿quién es la serpiente? El demonio. Cuando a una serpiente le aplastan la cabeza, ¿qué sucede? Cuando a una serpiente le aplastan la cabeza, automáticamente muere. Es decir, ¿qué nos dice el libro del Génesis? Que la destrucción final del demonio vendrá a través de una mujer. Vendrá a través de una mujer. Es decir, es una cosa muy interesante que estamos leyendo aquí, porque dice, está hablando de una mujer. A ti una mujer te va a aplastar la cabeza. ¿Y qué le dice Jesús a María desde la cruz? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, miremos nosotros una cosa, y eso hay que entenderlo, tenemos que entenderlo nosotros. Dios profetiza ya en la misma creación ante la caída de Adán y Eva, le dice a la serpiente, a ti, quien te va a destruir es una mujer, es decir, es Dios que va a destruir a la serpiente, pero a través de una mujer. Y entonces, esa mujer es la Santísima Virgen María, y esa mujer, la Santísima Virgen María, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente, es quien Jesús le da al discípulo amado. ¿Y qué hace el discípulo amado? ¿A dónde se la lleva? Se la lleva a su casa. ¿Por qué el discípulo amado se lleva a María a su casa? Porque el epicentro de trabajo del demonio es el hogar, es la familia, es la casa. Y entonces Jesús entiende perfectamente que el demonio quiere destruir los hogares y la familia. Y al entender Jesús eso desde la cruz, antes de morir, nos da a María, su madre, que es la que aplasta
al demonio, quien destruye a Satanás, se la da al discípulo y el discípulo se la lleva a su casa. Ahora, vamos a ver una cosa muy interesante. ¿Quién? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A quién es que Jesús da a María su madre como madre? No dice nombre. Dice el discípulo amado. Jesús le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y el discípulo obediente a Jesús se la llevó a su casa. Entonces, vamos a ver a quién es que Jesús le dice, he ahí a tu madre. Vamos a ver el capítulo 28 de San Mateo. Capítulo 28 de San Mateo, versículo 19. Id pues y haced discípulos a todas las personas. Oigan bien, Jesucristo, cuando resucita, ya para irse al cielo, se reúne con los discípulos. Vamos a ver desde el versículo 28. Jesús se reúne con los discípulos antes de subir al cielo y le dice a los discípulos, ¿qué le dice Jesús a los discípulos? Aquí. 28 desde el 9. desde el 18. Del 18. Okay. 28. Jesús se acercó a ellos Jesús se acercó a ellos. ¿Quiénes eran ellos, los discípulos? y les habló así. Y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ok, aquí quien manda soy yo. Tengo autoridad plena del cielo y la tierra. Soy el Hijo de Dios, el Mesías. Id pues, Y yo le digo a ustedes, vayan pues, le dice a los discípulos, antes de subir al cielo, Jesús le dice, vayan pues y haced discípulos a todas las personas, y hagan que toda la gente, todas las personas, todos los hombres y mujeres, todas las naciones bautizándolas, sean, bautizadas espérate, no, antes de eso, a todas las personas, hagan que todas las personas sean discípulos. sean mis discípulos, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo todas las personas llegan a ser discípulos de Jesús? Bautizándolas. Bautizándola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo dice aquí. Ajá. Jesús se acercó a ellos y le dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ajá. Vayan pues a las gentes de todas las naciones la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. y háganlas mis discípulos, como todas las personas en el mundo entero son discípulos de Jesús. Bautícenlas en el nombre del Padre, Bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y Santo. del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, oigan bien, todos nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué yo soy discípulo de Cristo? ¿Por qué los misioneros son discípulos de Cristo? ¿Por qué los camarógrafos son discípulos de Cristo? ¿Por qué usted, televidente, y sus hijos, y su esposa, su esposo, y su familia, por qué ustedes son discípulos de Cristo? Porque han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, todo bautizado es discípulo de Cristo, ¿verdad? Es discípulo de Cristo. Por tanto, recordemos a quién fue que vio Jesús desde la cruz. Jesús desde la cruz mira para abajo. ¿Y a quién ve? Al discípulo amado. Es decir, todo bautizado es discípulo de Cristo. Lo que Jesús contempla desde la cruz, nos contempla a nosotros, que somos sus discípulos, que hemos sido bautizados y somos sus discípulos amados. ¿Cómo sabemos nosotros que nosotros somos discípulos amados de Cristo? Porque fue por nosotros que Él murió en la cruz, que Él dio su vida. ¿Y qué dice Jesús? No hay mayor amor, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Es decir, ¿cómo sé yo que Jesucristo me ama? Porque murió por mí. Nadie me ama como me amó Jesús. Esa canción que dice, pues nadie te ama como Él. Es decir, nosotros no solo somos discípulos de Jesús, sino que somos sus discípulos
amados, porque por nosotros Jesús murió. La prueba del amor de Dios para con nosotros no es otra cosa sino que Jesucristo en la cruz. Y Jesús desde la cruz nos habla a nosotros. Vamos otra vez al capítulo 19 de San Juan, 19 de San Juan, versículo 26. Con el versículo que comenzamos, el segundo, vamos a seguir. ¿Por qué? Miremos nosotros. Jesucristo está en la cruz. ¿A quién contempla Jesús? A sus discípulos amados, a su discípulo amado. Y ese discípulo amado soy yo, ese discípulo amado eres tú. ¿Por qué? Porque somos bautizados en nombre de la Santísima Trinidad. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que Jesús nos ha hecho sus discípulos y sabemos que Jesús nos ha hecho sus discípulos amados, muriendo por nosotros en la cruz. Y Jesús desde la cruz te dice a ti y me dice a mí, ¿qué dice? Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo a quien él quería mucho. A quien él quería mucho. ¿Cuánto nos quiere Jesús a nosotros? Dijo a su madre. Dijo a su madre. Mujer. Mujer, eso es importante. Mujer. Recordemos, una mujer te aplastará la cabeza. Y le dice a María, mujer. Esa mujer que se anuncia en el libro del Génesis es María porque Jesús la llama así. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo. Luego le dijo al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Desde entonces. Ese discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. Miremos nosotros una cosa. Jesucristo desde la cruz. Bueno, vamos a ambientar las cosas. Miren, en tiempo de Jesucristo, cuando crucificaban a una persona, esa persona tenía derecho a su testamento, ¿verdad? Es como cuando van a ejecutar a una gente, ¿verdad? En la silla eléctrica, donde se usa esa cosa. ¿Cuál es su última voluntad? ¿Verdad? Diga sus últimas palabras. O una persona que está muriendo. ¿Cuál es su última palabra? ¿Cuál es su última voluntad? Una persona desde la cruz tenía derecho a dar su testamento, a decir su testamento, a hacer su testamento. Recordemos una cosa. Jesús nació sin nada. Jesús vivió sin nada. Jesús murió sin nada. A la hora de morir, Jesús no tenía nada, solamente tenía una cosa. ¿Qué tenía Jesús a la hora de morir cuando estaba en la cruz? Tenía a su Santísima Madre, ¿verdad? Y Jesús tenía derecho a hacer su testamento desde la cruz. Y el testamento de Jesús para con nosotros, oigan bien, Jesús nos dio toda su prédica, tantos milagros, tantos signos. Ya en la cruz nos da su sangre, nos da su vida, nos lo da todo. Y le quedaba una cosa antes de morir, que era su Santísima Madre. Y a quien Jesús da su Santísima Madre, la da a su discípulo amado, es decir, a mí, a ti, a nosotros. Y entonces, ¿qué hace ese discípulo? El discípulo amado de Jesús. Ahora, si tú eres discípulo amado de Jesús, ¿qué hace con esa madre que Jesús desde la cruz te da? ¿Qué hace el discípulo amado? Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. El discípulo amado, obediente al testamento de Jesús en la cruz, ¿qué hace con María? Se la lleva a su casa. Yo te pregunto a ti, ¿tú llevaste a Jesús a María a tu casa? ¿Tú tienes a María en tu casa? ¿O te hiciste el oído sordo, como dicen? No pusiste asunto a ese testamento de Jesucristo en la cruz.
Y ese testamento en la cruz es una cosa muy importante y decisiva. ¿Por qué? Porque no es como cuando yo estoy andando, que voy allí, que voy aquí, que yo digo cualquier cosa, o escribo cualquier cosa, o te doy cualquier cosa, pero yo sé que tengo vida. Pero Jesús sabía que ya no le quedaba vida en este mundo. Jesús sabía que se le había acabado su tiempo. Jesús sabía que el único momentito decisivo que tenía era ese. Y en ese momentito Jesús da lo mejor de sí mismo. Nos da a su Santísima Madre. Y volvamos nosotros hacia atrás, libro del Génesis. ¿Por qué Jesús da a su madre, al discípulo amado? ¿Por qué? Porque María es aquella que destruye el demonio. El mismo demonio dice dos cosas con relación a María. Dos sentimientos tiene Jesús, tiene el demonio con referencia a María. Primeramente de odio, porque nadie humilló al demonio como lo humilló María. Y segundo, un sentimiento de temor. Sentimiento de temor, aprendámonos eso. Por eso ese discípulo amado no era bruto. ¿Qué hizo? La llevó a su casa. Se llevó a su casa aquel que le quiere destruir el hogar, aquel que le quiere destruir su casa, aquel que le quiere destruir su familia, que es el demonio. El arma, ¿verdad? El arma que da Jesús desde la cruz para destruir al demonio es a su Santísima Madre. Porque es aquella designada por Dios mismo, ¿para qué? Para que destruya el demonio. Es decir, miremos nosotros. Pues entonces se le va a dar el puesto de María, el puesto de Dios a María ahora. ¿Por qué María que va a destruir el demonio? No. Es Dios que va a destruir el demonio, pero a través de María. Recordemos, ¿quién es que libera el pueblo de Israel? Es Dios, pero a través de Moisés. Como Moisés fue un instrumento para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así es María un instrumento de Dios para destruir el demonio, ¿verdad? Por eso, ese discípulo amado, primeramente, es obediente, ¿verdad? Es obediente y acoge un regalo que Jesús desde la cruz hace. ¿Cuál es ese regalo? Su Santísima Madre. Y segundo, ese discípulo amado sabía que esa mujer que ella lleva a su casa es el arma protectora contra las insidias y los ataques del demonio, del maligno, de la serpiente, de la culebra, del dragón. Por eso, mis queridos hermanos, miremos nosotros una cosa, que cuando en el hogar se dice Ave María Purísima, cuando en el hogar se reza el rosario, ¿cuáles son los frutos que se saca de eso? Y miremos nosotros a nuestro alrededor, miremos nosotros esos hogares que fueron fieles siempre al rezo del rosario y a la misa por lo menos el domingo. Y miremos nosotros los frutos que se sacaron de esos hogares, de esos matrimonios. ¿Cuál es? Oigan, ¿cuál es la táctica del demonio hoy? Embullar y entretener a los hogares con película, con novela, con bachata, con reggaetón, con teléfono, con chateo, con todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros nos distraigamos y no invoquemos a la Santísima Virgen María. Incluso cuántos hogares que eran fieles en el rezo del rosario, pero llegó esta modernidad y esta modernidad arropó todo, se acabó la oración en los hogares y busquen ustedes los problemas, las dificultades, las atrocidades que hay en esos hogares, las divisiones, los sufrimientos de mamá y papá con esos hijos sin sentimiento. Porque el que se cría sin Jesús y sin María en su corazón, no le importa ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos, ni nadie. En los hijos hoy que están matando a los papás con sus actuaciones, ¿verdad? Pero un hijo, oigan bien, busquen ustedes un hijo que rece los rosarios diariamente, a ver si ese hijo es capaz de darle sufrimiento a sus padres. Eso no sucede.
Oigan bien, un joven o un niño que se acostumbra a rezar el rosario a la Santísima Virgen María todos los días, es un hijo que dará a sus padres alegría y felicidad. Pero porque está lleno de Dios, de la gracia de Dios. Porque a través del Santo Rosario se libra de todas esas insidias, de todas esas semillas que el demonio está sembrando hoy en el corazón de los jóvenes. Busquen un joven que rece el rosario diariamente para ver si usted lo ve metido en droga. Busque un muchacho que rece el rosario diariamente a ver si está haciendo cosas para caer en la cárcel. Vaya y pregunten en la cárcel si los que están ahí rezaban el rosario diariamente. Hermanas y hermanos, si oigan bien por qué Jesucristo desde la cruz nos da a nosotros que somos sus discípulos amados. El discípulo amado no tiene nombre porque eres tú, soy yo, somos nosotros. Nos da a su madre como arma para que a través de la invocación de esa Santísima Madre, nos veamos libres de las acechanzas del maligno. Vamos a ver, vamos al libro del Apocalipsis otra vez, en el capítulo, vamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12, vamos a leer desde el 17 primero. Capítulo 12, versículo 17. Entonces, despechado contra la mujer, El demonio porque oigan bien, si ustedes dudan de lo que yo estoy diciendo, ¿cómo sabe el padre Silvio que esa guerra, verdad? Porque, oigan bien, Dios anuncia una guerra y un odio, que esa es la única guerra y el único odio profetizado y querido por Dios desde toda la eternidad. Hay un odio y una división querido por Dios desde toda la eternidad y Dios lo profetizó. ¿Cuál es ese odio? Lo que dice en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ustedes serán enemigas. Esa mujer, una mujer, habla de una mujer. Pondré enemistad. Ustedes van a ser enemigos. Es decir, y María es aquella enemiga de Satanás. ¿Por qué sabemos que María es enemiga de Satanás? Porque María nunca hizo pacto con el pecado. Por eso dice el ángel a María, tú eres llena de gracias. ¿Por qué le dice el ángel a María que era llena de gracia? Porque en ella no había pecado. María nunca hizo pacto con el demonio. María era enemiga del demonio, ¿verdad? Es una cosa profunda, ¿verdad? Pondré enemistad. Y si ustedes quieren ver esa guerra hecha realidad, la guerra que se anuncia, esa enemistad, ese odio, esa división, capítulo 12 entero del libro del Génesis, del libro del Apocalipsis. Una gran señal. ¿Cuál es la señal? Una mujer vestida de sol, coronada de estrella, con la luna bajo sus pies. ¿De qué se habla ahí? La Santísima Virgen María glorificada en el reino de los cielos. Y entonces se establece esa lucha, ¿verdad? Capítulo 12, esa lucha entre la mujer y la serpiente, ¿verdad? Que tiene un elemento muy interesante, cómo a esa mujer se le dan alas de águila para que vuele a un lugar que Dios le había destinado. Es decir, es la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Quinto misterio, María glorificada. Lean la Biblia, capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y vamos a ver, cuando el demonio ataca a la mujer, a la Santísima Virgen María, que la describe, está embarazada, da luz a un hijo que ha de gobernar todas las naciones en el concentro de hierro, ese hijo que vuela, que se va al cielo y se sienta a la derecha del Padre, Jesucristo glorificado. Eso está ahí en la Biblia, capítulo 12 del libro del Génesis, del Apocalipsis. Cuando el demonio ve que no pudo con María, ¿qué hace el demonio? se fue a hacer la guerra con el resto de sus hijos. Se fue a hacer la guerra, oigan bien,
a los hijos de la Santísima Virgen María. Es una cosa muy interesante y muy profunda, porque Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre los descendientes de la mujer y los descendientes del demonio habrá una guerra también. Ahora, vamos a ver quiénes son esos descendientes de la mujer a los cuales el demonio le hace la guerra, o quiere hacerle la guerra. Léelo otra vez, versículo 12, Capítulo 17. Entonces, despechado contra la mujer, Despechado contra la mujer, es decir, no pudo, y entonces, ya usted sabe, un sentimiento de humillación, humillado el demonio, que no pudo con la mujer. Al ver que no pudo con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de esa mujer. Los- Ahora, vamos a ver una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante. ¿Cuáles son los descendientes de la mujer? ¿Cuáles son los descendientes de la mujer? Lo dice la Biblia. Los descendientes de la Santísima Virgen María, ¿quiénes son? Lo dice la Biblia. Capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios. Primero, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar su nombre en vano. Tercero, santificar la fiesta. Honrar padre y madre. Y por ahí se va, ¿verdad? Primeramente, característica de un hijo de María, de un descendiente de María, ¿verdad? De un descendiente de María al cual el diablo quiere hacerle la guerra. Primeramente, característica de un hijo de la Santísima Virgen María: guarda los mandamientos de Dios. Estamos leyendo de la Biblia. El diablo va a hacerle la guerra a los descendientes de esa mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de esa mujer? Primero, Los que guardan los mandamientos de Dios. los que guardan los mandamientos de Dios. Y segunda característica, Y los que mantienen el testimonio de Jesús. los que guardan el testimonio o testamento de Jesús. ¿Quién es que guarda el testamento o el testimonio de Jesús? Aquel que, como el discípulo amado, se lleva a María a su casa. Una cosa muy interesante eso. Que hay gente que no guarda el testimonio o el testamento de Jesús. El testimonio o el testamento de Jesús desde la cruz fue: hijo, he ahí a tu madre. Y el hijo obediente, el discípulo obediente, se llevó a María a su casa. Ahora, los discípulos desobedientes, ¿verdad? Testarudos, que no entienden, ni oyeron eso. Y ni mencionan a María, ni le ponen asunto, ¿verdad? Porque una cosa, yo no entiendo eso. Que hay gente con Biblia bajo el brazo predicando a Jesucristo, que es hijo de Dios Padre, pero solamente hijo de Dios Padre. Cuando Dios quiso desde toda la eternidad que el Mesías fuera hijo de Dios Padre e hijo de la Santísima Virgen María. Oigan bien, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es hijo de Dios Padre e hijo también de la Santísima Virgen María. Es como si me dicen a mí: ¿y usted de quién es hijo? Ah, yo soy hijo de Marcial. ¿Cómo? ¿Y de quién más? No, yo soy hijo de Marcial. Pero mencione a su mamá, caramba. Pues Jesús, déjeme decirle que ese Jesús que nosotros predicamos es hijo de Dios Padre e hijo de la Santísima Virgen María. Ni más ni menos. Jesucristo es hijo de Dios Padre e hijo de la Santísima Virgen María. Jesucristo nunca fue solamente hijo de Dios Padre, bueno, antes de nacer, de la Santísima Virgen María, porque existía desde siempre. Entonces, miremos una cosa. Jesucristo, dice la palabra de Dios, vamos a ver otra vez, capítulo 12, versículo 17, cuando el demonio vio que no, o la serpiente, o el dragón, o la culebra, vamos a leer desde el capítulo 13. El 3, ok. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra,
El demonio fue arrojado a la tierra. Fue y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ok, ¿quién fue que dio a luz al hijo varón? Fue la Santísima Virgen María. Yo no sé si usted conoce otra. Entonces el demonio le fue a hacer la guerra a la Santísima Virgen María. ¿Por qué el demonio le va a hacer la guerra a la Santísima Virgen María? Eso es una cosa muy simple. ¿De quién es que nace el Salvador? Es de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a matar la cabeza, ¿verdad? Matando a la Virgen María se acabó la cosa. ¿Y entonces qué sucedió? Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón. Okay. ¿Qué quiere decir eso? No hemos nosotros oído mencionar el cuarto misterio, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. A María, oigan, está aquí en la Biblia, capítulo 12, versículo 13 y 14. A María se le dieron alas de águila. Entonces, versículo 15. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Es decir, el demonio ha hecho hasta lo indecible por acabar con esa mujer. Sigue. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río, vomitando de las fauces del dragón. Y versículo 17, vamos a leerlo de aquí. Con eso, el dragón se puso furioso. El dragón se puso furioso contra la mujer. Contra la mujer porque no pudo. Es decir, ¿cuál era la intención del demonio? Como yo me fue tan fácil destruir a Eva que le metí conversacioncita y al ratico la acabé, así mismo voy a hacer con María. Pues el dragón intenta 1000 cosas con María y no puede porque María tiene una gracia muy grande de Dios. ¿Verdad? Es la gracia de Dios. Incluso va a decir la misma Virgen María, oigan bien, porque lo que estamos diciendo de la Virgen María, ¿qué es? Lo que Dios hizo en ella. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de una obra. ¿Y qué es lo que destacamos en la obra? Lo que hizo el pintor, el artista. ¿Quién es el artista? Dios. Al hablar bien de la Santísima Virgen María, estamos hablando bien de Dios. Porque es lo que Dios hizo en ella. Ella misma lo dice, todas las generaciones me felicitarán. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. La obra del demonio en los hogares, ¿qué es? Sacar a María de los hogares, sacar el Santo Rosario, sacar las imágenes sagradas. Y una vez que se sale del Rosario, una vez que se quitan las imágenes, para ni que nos acordemos de la Virgen María, viene el demonio, nos encuentra desarmado y acaba con todo. ¿Verdad? Por eso, mis queridos hermanos, el demonio, entonces, enfurecido con la mujer, fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. Contra los descendientes de esa mujer. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios. Y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y siguen fieles al testimonio de Jesús. Hermanas y hermanos, ¿quieres tú vencer en tu hogar al demonio que te está acabando con los hijos? Que le está metiendo cizaña, que te lo quiere meter, te lo quiere llevar por el camino de la droga, por el camino del alcoholismo, por el camino de la rebeldía, por el camino de la prostitución, por el camino de la pornografía, por el camino del placer, por el camino de una vida de animal. Tú quieres liberar a tus hijos, reza los rosarios. Tú quieres liberar. Lleva a María a tu casa. ¿Qué hizo el discípulo amado? Desde entonces se llevó a María a su casa. María es esa arma fuerte y poderosa que anunció Dios en el capítulo 3 del libro del Génesis, que le va a aplastar la cabeza al demonio. ¿Tú quieres aplastarle la cabeza al demonio en tu casa? ¿Quieres hacer eso? Lo que te dio Jesús, María. No, es que yo no creo en eso, es que yo voy a otra iglesia, es que a mí me dijeron, es que un pastor me contó.
Es que estamos hablando con la Biblia. Claro, al que no es católico le dicen, mira, todo lo que te dicen los católicos, aunque esté fundamentado en la iglesia, en la Biblia, eso es del demonio. Ahora, lo que te dice el pastor, aunque sea en contra de la Biblia, eso es palabra de Dios. Y le lavan el cerebro con eso. Mira a tu alrededor y mira esos hogares donde se rezan los rosarios. Esos hogares donde se enseña desde pequeño a los niños el amor a María. Esos hogares donde el domingo sagradamente unidos van a la iglesia. Y verá cuántas bendiciones. ¿Qué tiene el Santo Rosario? Que la única manera de entender el Santo Rosario es rezándolo. La única manera de entender lo que hace María en nuestros hogares es llévate a María a tu casa, como hizo el discípulo amado. Llévatela a tu casa y reza con María y hazte hijo de María y haz que ella sea tu madre. Dichoso y bienaventurado todo cristiano que tiene a Dios como padre y tiene a María como madre, porque fue Jesús que la dio. Le dijo Jesús al discípulo amado, he ahí a tu madre, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia nos lo dice bien claro. ¿Por qué Jesús da a María al discípulo amado? ¿Y por qué el discípulo amado se la lleva a su casa? Porque Jesús la dio con la intención de que cada cristiano tenga a María en su casa, y María es la que nos protege contra las acechanzas del demonio. No hay arma más poderosa contra el demonio que la Santísima Virgen María. No porque yo lo diga, ni lo diga el Papa, ni la Iglesia, porque lo dijo Dios. Porque así Dios lo estableció. Porque Dios nos da la salvación a nosotros a través de María. Jesús no cayó del cielo, Jesús salió del vientre de María. Y Dios lo quiso así. Pero entonces queremos ignorar a María, cuando Dios tiene tan en cuenta a María, que incluso, algo que repito siempre, Dios era católico, porque le dijo a José, José, toma al niño y a su madre. Toma al niño y a su madre, se lo dice 2 veces. Cuando están en Belén para que vayan a Egipto, y cuando están en Egipto para que ya regresen a Israel. Toma al niño y a su madre. Dios era católico, porque si no hubiese sido católico le dice, mira José, toma el niño. Y María, no, deja esa mujer que no me interesa. A Dios le interesaba María, porque María nos la dio Jesús desde la cruz como madre nuestra, y dichoso y bienaventurado y protegido todo cristiano que tiene a María como madre. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final de su programa, La Vida en Cristo, ¿verdad? ¿Qué deseamos? Que abramos nuestro entendimiento, abramos nuestros corazones, no nos cerremos. No es que me enseñaron, que me dijeron, que fulano dijo, que yo vi en YouTube. Palabra de Dios, lee la palabra de Dios, aliméntate de ella, ¿verdad? En la iglesia. Bien, hermanas y hermanos, agradeciendo sus atenciones, bendiciones para todos. Y Rafa Vargas, que nos acompaña esta semana aquí en Fundación Panal, que Dios te bendiga, Rafa. Y terminamos con la bendición, que por intercesión de la Santísima Virgen María, que Jesucristo en la cruz nos la dio como madre para que nos protegiera de las acechanzas y los ataques del demonio, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, definitivamente es su mejor compañía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.